santos de los apóstoles de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. El día de hoy es 16 de noviembre. El día de hoy celebramos a una gran santa, a la abogada de las benditas ánimas del purgatorio. Seguramente ustedes ya conocen la oración que nosotros en el Santo Rosario decimos en las mañanas, al finalizar el Santo Rosario a partir de este mes, estamos rezando la oración de Santa Gertrudis para poder liberar hasta 1000 almitas del purgatorio. Sí, obviamente estamos en gracia de Dios, nos confesamos, comulgamos y pedimos por el Papa, podemos llegar a liberar hasta 1000 almitas del purgatorio si rezamos la oración de Santa Gertrudis. Por eso a Santa Gertrudis se le conoce como la abogada de las benditas ánimas del purgatorio, la patrona de las místicas, porque fue a ella, a la primera, la que tuvo ya una visión real de nuestro Señor Jesucristo. Tuvo otras visiones que ahorita las vamos a ver, y ella es también, a ella también se le apareció el Sagrado Corazón de Jesús. De hecho, fue a ella primeramente a la que se le apareció el Sagrado Corazón de Jesús antes de a Santa Margarita de Alacoque. Entonces, yo sé que todos relacionamos el Sagrado Corazón de Jesús con con esta Santa Margarita de Alacoque, pero fue primeramente Santa Gertrudis a la que se le apareció el Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, vamos a hablar acerca de esta gran santa. Quiero decir que ella, a los 5 años, fue acogida por otra santa, esta, Santa Matilda, esta Mechtilde von Hackerborn o esta Matilda de Magdeburgo. Solamente para que sepan también quién es esa santa. Ella es la que difundió la devoción de las 3 Aves Marías y las promesas que contienen, ¿verdad? Pero bueno, siempre yo digo que entre los santos se conocen. Entonces, esta Santa Matilda tuvo el honor de tener como pupila a esta Santa Gertrudis. Bueno, ¿qué significa el nombre de Gertrudis? Bueno, Gertrudis viene de la etimología de Ger, que significa defensora, y Trud, que significa fiel. Entonces, su nombre significa defensora fiel. Entonces, como había yo mencionado, pues ella ingresa al convento de las benedictinas, a la que pertenecía esta Santa Matilda, desde los 5 años. Se caracteriza esta santa por desde pequeña haber sido muy sobresaliente en todas sus asignaturas, especialmente en las ciencias naturales y en el latín. Entonces realmente ella era bastante erudita en varias materias. Por eso era realmente la sorprendían sus profesoras. Sin embargo, fue hasta los 25 años cuando ella empezó a tener una verdadera conversión. Jesús la reprende y ella le dice, Jesús le dice a esta Santa Gertrudis: hasta ahorita te has dedicado a comer únicamente polvo, como los que no tienen fe. De allí tratado de extraer miel y solo has encontrado espinas. Desde ahora dedícate a meditar en mis mensajes y ahí sí encontrarás el verdadero maná que te alimentará y te dará fortaleza y la paz.
Esto, ¿por qué Jesús reprende a esta Santa Gertrudis? Porque pues ella solamente se dedicaba eh, a las ciencias naturales y a otras cosas, propiamente a sus deseos, más que a los deseos de Jesús. Y entonces ella empieza a decir, pues sabes qué, pues esto se lo voy a ofrecer a Jesús, voy a dejar mis hobbies y voy a empezar entonces a meterme a a lo que Dios quiere. Acuérdense que también la otra vez que vimos a este San Jerónimo sucedió algo similar. También San Jerónimo fue reprendido en un sueño por Jesús, diciéndole que San Jerónimo se dedicaba a leer novelas, novelas griegas, novelas latinas, pero no descuidaba las lecturas de la Sagrada Escritura. Entonces, pues algo similar le pasó a esta Santa Gertrudis. Pero bueno, gracias a ello, a partir de ese momento, realmente empieza a crecer la santidad en Santa Gertrudis. Cambió el estudio de las ciencias naturales y la literatura por lo que es la teología y la Sagrada Escritura. Eh, Escritos de los doctores de la iglesia como San Agustín y San Bernardo, y empezó a dejar todos los apegos eh, eh, que tenía para realmente enriquecer su alma. Obviamente, pues todo esto que empezaba ella a escribir, lo hacía en beneficio de sus demás hermanas, ¿verdad? Entonces, sus hermanas realmente, o sea, las demás hermanas del convento, pues obviamente, pues aprendieron mucho de esta Santa Gertrudis. También sus hermanas del convento le confiaban cosas. Por ejemplo, una de ellas tenía una tentación y entonces pues decían, ¿a quién debo yo de acudir? Y entonces esta hermana le dijo, debes de acudir a Santa Gertrudis. Y entonces habla con Santa Gertrudis y Santa Gertrudis reza por ella y a partir de que rezó por ella cesaron las tentaciones en esta hermanita, ¿verdad? Eh, Obviamente, pues como su sabiduría empezaba a aumentar, pues todo el mundo quería escuchar en ella. Fíjense que ella también fue una de las santas a las que se le concedió los dolorosos estigmas, las cuales sangraban 7 veces al día. Ya saben que el número 7 representa el símbolo, tiene un significado bíblico y bueno, que significa la plenitud. Y bueno, que se le aparezcan los estigmas, pues ustedes saben que como llaman mucho la atención, pues como por ejemplo al Padre Pío, que también se le aparecían los estigmas, pues entonces también venían a verla para ver los estigmas. Esto pues obviamente pues la molestaba a la hora de que ella estaba haciendo oración y le interrumpían para ver sus estigmas, ¿no? Entonces, como esto le molestaba mucho a esta Santa Gertrudis le pidió a Dios que hiciera algo. Lo que hizo en ese momento Dios fue desaparecer, desaparecer los estigmas, pero pero los dolores que causan los estigmas, no, eso sí se los quedó. Es decir, siguió como si hubiera, siguió ella teniendo los estigmas, pero ya no eran evidentes. Entonces, seguía teniendo los estigmas, dolían igual, solamente que ahora eran invisibles, para que ya no la molesten. Eh,
A los 47 años, pues hizo excelentes interpretaciones de la Sagrada Escritura a mano. Hay que recordar que en ese tiempo no existía el INTEM, la, la, la imprenta, y además pues sufría en secretos varios malestares, entre esos los estigmas que tenían en las manos. Entonces, estar escribiendo y todavía estar soportando los estigmas de las manos, pues también tenía muchas cosas que ofrecerle a nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que esto es a una interpretación mía. Yo creo que fue en favor de las benditas ánimas del purgatorio. Como digo, esto es interpretación mía, esto no lo mencionan. Pero un día Jesús le dijo, tú serás mi heraldo. Y a partir de ese momento, pues escribe una colección de 5 volúmenes que contenía los mensajes de las revelaciones que Jesús le confió, titulándolo como Heraldo de la amorosa bondad de Dios. Esta colección también se le conoce como Revelaciones a Santa Gertrudis. Allí también contienen visiones, comunicaciones, experiencias místicas, y estas experiencias se han repetido después en muchas otras almas santas, como por ejemplo en San Juan de la Cruz, en Santa Teresa, en Santa Magdalena de Pazzi, en Santa Gema y muchísimos santos más. Entre sus visiones más famosas son las que dice la santa que un día vio que de la herida del costado de Cristo salía un rayo de luz y llegaba al corazón de ella. Desde ese momento sintió un amor tan grande hacia Jesucristo como nunca lo había experimentado. Otras revelaciones particulares también tuvo la santa. En una ocasión se le aparece el apóstol San Juan, el discípulo amado de Jesús, a quien preguntó por qué, habiendo recostado primero la cabeza sobre el pecho del Señor, en la última cena no había escrito nada el corazón de Jesús. El evangelista le respondió que la revelación del Sagrado Corazón de Jesús estaba reservado para tiempos posteriores, es decir, para Santa Margarita de Alacoque, cuando el corazón del mundo se haya enfriado. Bueno, yo creo que necesitamos que haya otra vez otro santo para que pueda volver a calentarse el corazón, porque ahorita los corazones están muy fríos, de tal forma que se necesite ser reavivado nuevamente. Un día Santa Matilde supo que su sobrina Gertrudis, vamos a decir que Gertrudis fue huérfana, pero Santa Matilde, bueno, ya dijimos que se le la trataba como su sobrina, decía, venía copiando todas las experiencias. Fíjense, su sobrina Santa Gertrudis venía copiando todas las experiencias místicas y las revelaciones que esta Santa Matilde le había contado a Santa Gertrudis. Y esta Santa Matilde pues se alarmó, pero el Señor le comunicó que él mismo le había inspirado a Gertrudis el deseo de escribir esas experiencias y revelaciones. Entonces, no únicamente Matilde eh, inspira más a esta Gertrudis a que las comunique, sino que además las revisa para corregir si algo no está correcto, el cual fue publicado con el título de Revelaciones de Santa Matilde. Santa Matilde le pregunta a Jesús, Señor, fuera de la Santa Hostia, ¿dónde puedo encontrarte? Y Jesús le respondió, búscame en el corazón de Gertrudis. Dice Gertrudis que un día se acercó totalmente el corazón de Matilde a su sagrado corazón y que desde esa fecha aquella santa quedó totalmente enamorada de Cristo. Entonces también esta Santa Matilde tuvo una experiencia mística, ¿verdad? Los especialistas afirman que los libros de Santa Gertrudis son, junto con las obras de Santa Teresa y Santa Catalina, las obras más útiles que una mujer haya dado a la Iglesia para alimentar la piedad de las personas que desean dedicarse a la vida contemplativa, y es una de las patronas de los escritores católicos.
quiero decir también que esta Santa Gertrudis, por todo lo que he estado yo comentando,